Infancia de Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, conocido mejor por su primer nombre y su primer apellido, César Vallejo, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú, y murió el 15 de abril de 1938 en París, Francia. Es un reconocido poeta peruano considerado como uno de los mejores del siglo XX, tanto en América Latina como en el resto del mundo. César Vallejo fue el menor de los 11 hijos que tuvieron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Currionera. De niño estudió en el centro escolar número 127 en su pueblo natal, Santiago de Chuco, y terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. Un año después se matriculó primero en la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Letras, pero tuvo que retirarse por problemas económicos. Luego ocurrió lo mismo en 1911, cuando se matriculó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Medicina de San Fernando. En 1913 ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo y se costeó sus estudios trabajando de profesor. Primero en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego en el Colegio Nacional de San Juan, lugar en el que llegó a dictarle clases a Giro Alegría. En 1915 obtuvo su título de bachiller gracias a su tesis El romanticismo en la poesía castellana. César Vallejo salió de su país natal por la injusticia que vivió al ser encarcelado sin pruebas suficientes, y cuando vio que querían hacer lo mismo con él, prefirió irse a otro continente. La estadía del poeta en París fue por el interés que sintió por la cultura francesa y su temor de regresar a la cárcel. Estando en ese país, redactó cartas a sus amigos y poemas relacionados a su tierra natal, pues el escritor llevaba un estilo de vida libre, incitó a la literatura y arte establecidos de América Latina, algo nuevo para Europa. Escribió artículos incentivando a las obras que se debían realizar, poniendo como fue tanto la injusticia que sufrió el poeta que huye del país que tanto amaba. Así lo plasma en sus escrituras. Se cometieron ilegalidades, pero supo salir adelante, a pesar de todas las adversidades. Por ello, aun cuando él estaba lejos, nunca olvidó sus raíces. Por más problemas que tuvo y el dolor que le causaron, siguió adelante, incentivando a su gran amor a la literatura. El Bate expresó sus sentimientos en muchos de sus poemas, uno de los más resaltantes que es Los Heraldos Negros. Gracias. El emprendedor es un término según el contexto que sea utilizado. Se encuentran varias maneras de definirlo. Varios autores coinciden que se deriva del verbo francés entreprendre, que significa encargarse de. El emprendedor tiene la capacidad de una persona para crear un negocio, solucionar problemas, tener actitud para aprovechar las oportunidades de su entorno, convertirlas en ideas innovadoras y generar proyectos para beneficio propio y de su entorno. El espíritu emprendedor asume riesgos. El emprendedor hace uso de los recursos necesarios para que sus ideas se vuelvan en proyectos empresariales, con el objetivo de generar ganancias y satisfaciendo las necesidades de su consumidor. Es importante porque las personas tienen un deseo de emprender con su creatividad e innovación. Este deseo conlleva a innovar de manera creativa y esto lo tienen muy en claro. En la actualidad, el emprendimiento ha cogido mayor fuerza debido a que los emprendedores realizan la creación de sus propias empresas y de los negocios por Internet. Con sus innovaciones han ido mejorando la calidad de vida de muchas personas, haciendo uso de los recursos en donde vivimos. Hablemos sobre el emprendimiento cultural. Cuando se habla de una persona emprendedora en cultura, se refiere a que la persona tiene la capacidad de desarrollar y crear proyectos de innovación
que direccionen sus estrategias para lograr un potencial de valor cultural y económico, para dar mayor conocimiento, su significado en la comunidad, adquisición de valores, desarrollo de habilidades y talentos, como mejora en la calidad de vida, con el ánimo de formar a la persona en una mentalidad de cambio y de construcción de acciones que contribuyan de manera significativa el desarrollo integral. Podemos decir que el emprendimiento cultural se desarrolla para crear proyectos que tengan innovación e importancia para lograr un valor económico y cultural que se da a conocer a la comunidad y se desarrolla mediante las habilidades y talentos que generen una innovación que de cierta manera generan una mejor calidad de vida y significancia en la sociedad. Definición de documental. Un documental es una representación audiovisual de la realidad, desde el punto de vista que un director nos quiera dar. Por tanto, la postura del director nunca puede ser objetiva, sino que debe ser informativa. Lo que determinará el tipo de documental sería su organización y estructura de imágenes y sonido. La secuencia y cronología de las imágenes dará forma a la narrativa y naturaleza del propio documental. Por ello, podríamos decir que un documental no es más que la grabación de un aspecto de vida real mostrada a través de cámaras. Esto nos permite darle acceso a numerosas personas el punto de vista que un director nos quiera dar. La importancia de un documental. El objetivo principal de un documental es justamente documentar aquello que se considera importante para que así se guarde un testimonio de una situación o realidad específica. El documental puede contar con la misma variedad de narrativa, gráfica y artística con la que cuenta cualquier película de ficción, y esto solamente dependerá de la visión del director que realiza el documental. Normalmente, una de las características de los documentales es que busca mostrar las historias desde un punto de vista simple y directo, tal como pasa en el momento de una filmación. Si bien se puede contar con retoques técnicos y efectos especiales de una película de ficción, esto no es del todo característico para este tipo de producciones, ya que los documentales narran las historias como se han vivido y no se van a la fantasía. Hablemos un poco sobre el documental y la comunicación. El documental social comienza a realizarse en la década de los años 20. Encontramos varios representantes de esta amplia corriente, desde los exponentes del cine revolucionario ruso hasta los realizadores franceses del documental comprometido. Entre ellos vemos a Désica Bertov, Joris Inbex, John Grieso y Jean Rouch. El objetivo del documental era mostrar la realidad tal cual como es decir, mostrar la vida tal cual es o la verdad de la vida, por lo que algún momento llegaron a dominar el enemigo de la ficción. El cine de la ficción era el enemigo del documental. El documental radical y de compromiso político que incrementó en Estados Unidos en la década de los años 30 y 40, época clave en la historia del documental. En el medio del documental aparece el video y sus alternativos, que revoluciona el panorama audiovisual a partir de la década de los años 70. Estos videos fueron realizados contra la industria mediática desde la producción del video de no ficción. Esto se utilizaría como herramienta de la política de sí mismo. Por otra parte, los medios de digitalización a partir de la última década, la transformación del documental en el contexto actual pasa por la vinculación de 4 áreas. El primero, que es el contexto institucional, la comunidad profesional, la audiencia y el contenido, que vemos nuevas perspectivas profesionales a medida de los diseñadores, informáticos y artistas tecnológicos se incorporan a los equipos de producción del documental digital. Y también vemos estas últimas décadas las diferentes tendencias del documental, como producción del documental realidades sociales, documental de los militantes, documentales en los cuales la intención supera a la producción de la propia película, y el documental superior de reflexión a través de diversas estrategias. El documental de la comunicación hasta nuestros días muestra la continuidad de las tendencias, así como las nuevas estrategias para la concienciación social de nuestras épocas.
Argumento de la obra. Durante la trayectoria de su segunda novela escrita por el autor César Vallejo, El tungsteno fue publicada por la editorial Cenil en el año 1931, expresando un grito de protesta, donde Vallejo retrata la injusticia más allá de un cuento, cuyo mensaje puede ser asimilado de manera universal y despertar la conciencia ante la desigualdad y el abuso del poder que lidera el país. Es indiscutible que Vallejo trabajó en esta novela durante una década. Obviamente, esto no significa que él haya mentido o inventado el hecho de la escritura de la novela en el lapso señalado, sino que ella no deslinda escritura de creación en la obra. Se muestra el realismo social tomando como tema principal la explotación minera en la zona central de la sierra peruana y su relación social, tanto con el arribo a la empresa minera, representada por Mr. Fake y el Mr. Wise, a la región del Colca y en concreto a la zona civil del Icao, para extraer el tungsteno. Protesta de Vallejo sobre la injusticia. Es una obra que simboliza la injusticia y miseria que viven los pobres desde tiempos actuales. De ahí podemos presenciar las grandes protestas y luchas que protagonizan los pobladores del interior del país. Las empresas mineras solo buscan sus beneficios económicos, con extracción de metales sin importar la contaminación que producen en estos pueblos pobres, que sobreviven solo con el cultivo de sus tierras, sin importar que los niños mueren con los pulmones llenos de metales. La justicia pareciera continuar ciega y sorda. Es ancha para algunos, angosta para otros. Es triste presenciar que algunos ladrones con saco y corbata salen libres o pagan sus condenas en sus casas con todas las comodidades y los pobres van directo a las cárceles donde viven ancianos y duermen en el piso. Se tapa con papeles y pasan muchos años para ser sentenciados. Por esta razón, podemos afirmar que el tungsteno es un retrato de la realidad peruana de ayer y hoy. Clase social. En la obra El tungsteno se logra evidenciar cómo de una vida aletargada las personas pasan a un ritmo acelerado a las actividades comerciales, los contratos documentados, los papeles maltratados, robos, abusos de poder y también la violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Esto es el pan de cada día donde se impone el poderoso ante los más débiles. En la obra se comprende un instrumento de lucha de clases a favor del proletariado, evidenciando el entorno físico y social enfrentamiento de clases como el despojo y la muerte. La explotación y lucha de clases sociales en esta obra se hace muy evidente en la interacción de diferentes clases sociales como los explotadores, explotados, las autoridades, la población rica y pobre. No solamente de esta manera existe también una estructura social donde los privilegiadas personas ligadas al gobierno o las empresas norteamericanas, entre las cuales el perfecto sal para pagaban a los jueces y los médicos provinciales, así también como las iglesias, daban un mejor trato al vecino notable y al más rico, ya que éste era dueño o propietario de una escolta en la base del pueblo el cual sufría los peores abusos cavando en la miseria social, ya que estos sufrían del crimen de los más poderosos y ricos que estaban en el Perú. No obstante, también las empresas mineras solo buscaban su beneficio económico, con la extracción de metales, sin importarles la contaminación que producen estos a los pueblos pobres, así dándole mayores privilegios de las zonas donde vivían a los dueños de las empresas, como los que trabajaban en el gobierno, no sufrían de esta contaminación por la extracción de los metales.